Ahí está grabando ya. Vale. Mira, hoy no tengo... Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Acción Vecinal, el espacio más reivindicativo de teatro del barrio. Si sales durante este evento, sí puedes volver a entrar. También puedes hacer fotos, vídeos e interactuar por redes. Eso sí, el móvil mejor en silencio. Disfruta y difunde. Gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides, como dice el anuncio. Muchas gracias a todos los que os incorporáis hoy a este acto organizado por el Frente Antiimperialista Internacionalista. Vamos a hablar de la guerra. La guerra es un debate secuestrado. Hay cantidad de información, lo que podríamos llamar una infoobesidad. Y dentro de esta infobesidad tenemos informaciones relevantes mezcladas con informaciones que no son nada relevantes. Pero no existe un debate sobre la guerra. Existe una información parcial, sesgada, muy enfocada hacia los intereses que no podemos descubrir. Y si nos fijamos un poco, vamos a encontrar que hay 61 guerras o conflictos armados en los que están involucrados 34 países, nada menos que 34 países, según el Instituto de la Universidad de Uppsala. Pero hoy en día solo sabemos de 3 conflictos, los que aparecen en televisión, y además denominados con términos como conflictos, ¿no? El conflicto en Oriente Próximo, en concreto en Gaza, el conflicto en Venezuela ahora o el caso de Ucrania. De esos 61 conflictos armados solo conocemos 3. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es darnos a entender que la guerra no nos afecta, pero la realidad es que sí nos afecta. Nos afecta en este estado, en el Estado español, porque somos el centro neurálgico de muchas de esas guerras. Por ejemplo, somos ese eje entre África e Europa, y somos también ese eje que conecta América Latina con Oriente Próximo en esa entrada al Mediterráneo. Y además nos afecta porque en este país existen 4 bases militares y pertenecemos a la mayor organización terrorista que existe en estos momentos, la OTAN. Y por nuestro país pasan aviones, barcos, submarinos, municiones, tropas. A pesar de ese decreto que tiene más agujeros que un colador, siguen pasando esos barcos, esas municiones para el Estado sionista que comete genocidio no solo en Gaza, porque habrá muchos jóvenes que piensan que Gaza es un país. Gaza no es un país, Palestina es un país. Y además estamos afectados y involucrados en las guerras porque recibimos directrices de la guerra. Seguimos mandando no solo armas a Israel, sino que participamos de las directrices que nos mandan, que nos dicen, ¿no? ¿Por qué no aparece en los medios de comunicación? ¿Por qué no es un tema de debate si estamos tan implicados? ¿Será que debemos empezar a hacernos esa pregunta? Aceptamos la guerra como noticia, como espectáculo, pero no como un tema central en nuestra vida. Por eso, desde el Frente Antiimperialista Internacionalista queremos con este acto de hoy provocar el debate, abrir esa reflexión. Y vamos a tener unos ponentes de lujo, que no son solo ellos, sois vosotros también, porque este acto está también dirigido a vuestras opiniones, a vuestras intervenciones. Y los que van a hacer ese lanzamiento de ese debate en distintas áreas van a ser estos compañeros, en donde vamos a tener unas exposiciones breves, y voy a ser un poco implacable con todos ellos, 15 minutos como máximo. Vamos a iniciar una exposición más general hablando del belicismo, de la coyuntura actual, con Eduardo Hernández. Aprovecho para presentaros. Eduardo Hernández es arquitecto, urbanista, con una larga trayectoria muy intensa de lucha con los movimientos
sociales, en los barrios, muy implicado en todas estas luchas y últimamente también en lo que significa el profundizar, analizar cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer todos estos movimientos, todas estas luchas antiimperialistas. Eduardo hará esa exposición general. Después vamos a tener a Alberto Cruz, que siempre me dice cómo le tengo que presentar y yo nunca le hago caso. Yo digo que es periodista, pero que además es uno de los mejores analistas de lo que ocurre hoy en día. Y tiene un blog que os recomiendo a todos, El Territorio del Lince, a todos los que queréis, más que una opinión informada, muy aguda, muy de fondo de lo que puede estar pasando. Después vamos a tener a otro compañero del Frente Antiimperialista, Chema. Chema es médico y muchos años trabajando con los movimientos de solidaridad, con Cuba, con Venezuela, que nos va a hablar de la tensión que está teniendo lugar en América Latina en este momento, empezando por el caso de Venezuela. Y finalmente vamos a tener también otro compañero del Frente Antiimperialista Internacionalista, que es Joaquín, y él es ingeniero de telecomunicaciones, pero es un activista perpetuo, ¿no?, en todos los frentes, trabajó durante 10 años en una multinacional. Por lo tanto, como decía Martín, él ha vivido en las entrañas del monstruo y sabe cómo funciona. Él nos va a hablar precisamente de un tema central en lo que significan las resistencias a esta agresión imperialista, que no empezó ahora, empezó mucho antes, pero él nos va a hablar de esas resistencias que vamos a llamar con el nombre de internacionalismo, una palabra que a muchos, incluidos de la izquierda, le da bastante repelús, y hablan de relaciones internacionales, pero no de internacionalismo. Desde el Frente Antiimperialista queremos alimentarnos de todas vuestras opiniones, de vuestras ideas, a partir de lo que vamos a plantearos, y también anunciaros que este acto es el arranque de un seminario virtual que comenzará el próximo domingo a las 11, que todos aquellos que estáis interesados podéis dejarnos vuestro correo para participar en ese seminario virtual. Si estáis interesados en continuar estos debates, estos análisis, este diagnóstico. Y también con este acto queremos recoger todo este debate, queremos abrir un debate que dé lugar a un manifiesto sobre la coyuntura bélica actual. Y lo cierro aquí y voy a dar la palabra a nuestros ponentes. Vamos a empezar por Eduardo. Bueno, supongo que se me oye bien. Bien, vale. Bueno, continuando con lo que ha planteado Ángeles, ampliar un poquito, ¿no? Realmente desconocemos lo que está pasando en el mundo. Lo desconocemos profundamente. No solo es que haya muchas guerras, 61 son muchas guerras, sino que es el momento desde 1945 en que hay más guerras en el mundo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, estamos en el peor momento de la historia en cuanto a conflictos se refiere. Y eso afecta a muchísima gente. Según un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1.771 millones de personas están afectados en este momento por la guerra. De ellas, 520 millones son niños. Y de esos millones de niños afectados por la guerra, los que mueren lo hacen en un 80% en Gaza y siguen muriendo. Porque en Gaza, no nos engañemos, hemos pasado de un genocidio de alta intensidad a un genocidio de baja intensidad, pero el genocidio continúa, no ha parado en ningún momento. No solo eso, sino que la ONU nos alerta de que entre 2023 y 2024, en esos 2 años, los muertos en la guerra aumentaron un 40% en un solo año. Una auténtica catástrofe. Y como nos decía Ángeles,
de esa catástrofe no se habla. Se hablan de 3 puntos en concreto, que son muy importantes, pero de lo que está sucediendo en el mundo no se habla. No solo son las cifras, sino también los criterios que hay detrás de esas cifras. Decía Joseph Fontana en un libro que se llamaba El futuro es un país extraño, contaba cómo era difícil imaginar el futuro. Bueno, si hubiera vivido en estos días y hubiera visto lo que pasa, no cada año, no cada mes, sino cada semana, comprobaría que había atinado plenamente. Y en ese devenir de lo que pasa en el mundo, hay señas de identidad que permanecen. Una de ellas es la impunidad y la arbitrariedad, que además en este último año se ha puesto de manifiesto de forma ostensible y cruenta. ¿Cómo se puede actuar con esa arbitrariedad y con esa impunidad sin que nadie sea capaz de frenarlo? También se ha eliminado la legitimidad. Antes, con trucos, con engaños, con mentiras, se hacía un esfuerzo por intentar legitimar lo que se hacía. En este momento, no. Según el propio presidente de los Estados Unidos, este personaje tan cómico y tan terrible, su guía es su moralidad. No hay legitimidad, no hay derecho internacional, no hay derechos humanos, lo que le dicte su conciencia, si es que la tiene. De tal manera que hemos perdido también la legitimidad en este año. La estrategia imperialista continúa. Continúa porque siempre actúa de la misma manera, criminalizando, aislando y atacando. Ningún momento, excepto en este año, se ha producido una acción de agresión que no haya pasado por ese camino, que haya cumplido esas facetas. Y también este año ha cambiado, porque por primera vez no se ha utilizado eso en Ucrania. Perdón, no se ha utilizado eso en Groenlandia. Groenlandia ha sido el primer caso de una amenaza de invasión perfectamente estructurada, pero que no ha pretendido tener la más mínima legitimidad, sino simplemente el interés. Me interesa disponer de ese territorio y lo voy a obtener. ¿Cómo se ha podido llegar a esto? ¿Por qué estamos así? Porque estamos metidos en una crisis enormemente profunda. Una crisis que tiene 2 ramales. Una crisis que podríamos decir que es una crisis del sistema, que es una crisis global, general, que implica muchas crisis entrecruzadas de todo tipo y que tiene su origen y su fuerza en una crisis económica del capitalismo, que es nueva por las circunstancias que se dan, y es diferente y además no tenemos antecedentes históricos que nos permitan prever cómo va a funcionar. El otro ramal grueso, la otra rama gruesa de la crisis es la crisis de hegemonía. El mundo salió de la guerra mundial, de la última guerra mundial, con un hegemón, con alguien que dictaba lo que había que hacer y nadie se atrevía a pararle los pies. Su privilegio, su interés quedó recogida en la propia estructura de Naciones Unidas, en la norma, en los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que le daba esa impunidad y que le daba también la posibilidad de arbitrariamente elegir y condenar a quien quisiera. Pero ahora se ha presentado otra crisis, que es la crisis hegemónica. No solo hay países equivalentes,
hay países que están por encima de los Estados Unidos, de tal manera que no puede utilizar la impunidad y utilizar la arbitrariedad. Lo puede hacer en determinados casos y siempre mirando para el otro lado para no entrar en el territorio que pueda suponer un conflicto, porque ahora tiene adversarios equivalentes. Esas dos crisis ponen en jaque el sistema actual. Es un derrumbe que estamos viendo en cada noticia, en cada día, donde vemos que no es posible determinar el rumbo que llevamos y que además de no saber qué rumbo llevamos, no sabemos cuál será el modelo siguiente. Porque las transformaciones científico-técnicas que se han dado en los últimos años hacen que el futuro sea imprevisible. Y eso cuenta también para las armas. Cada día aparece un arma diferente, que tiene otras condiciones, que se utiliza de otra manera y que los adversarios no pueden controlar. Es lo que ha pasado con el Oresnik, el misil hipersónico ruso, que además tiene una capacidad explosiva semejante a la de una bomba atómica, a menor escala, y que además no se puede detener, por lo menos hasta ahora. Eso confiere unas características al momento muy diferentes. No podemos predecir, es imprevisible. Pero además se suma lo que decíamos antes, que hay en riesgo muchísimas cosas y que no podemos atrincherarnos detrás de lo que tenemos porque eso no nos va a salvar. Es un mundo además en el que, junto con quienes consideran que si se llega a un conflicto atómico, que sería el borde de la escalada y que ya se anuncia, no ganaría nadie, pero es que hay quien dice que sí se podría ganar un conflicto atómico, lo que nos pone a todos en el borde de la extinción. La crisis no alcanza todo, eso es así, pero esa crisis no llega a los procesos de acumulación. En este momento, el 1% de la población tiene la misma riqueza que el 99% restante. 1 contra 99. Eso no está en crisis. Nunca han existido fortunas como las que existen ahora. Hay fortunas personales que superan los 2 billones de dólares, por encima del PIB de muchos países. Pero por el otro lado ocurre lo mismo, solo que a la inversa. En este momento, 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Sin agua potable es un horror vivir. No solo por el esfuerzo de conseguir agua, sino por el riesgo que comporta de enfermedades, de malnutrición, en fin, un rosario. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Primero, enterarnos de qué es lo que pasa. Bueno, que me están dando el tiempo. Lo sintetizaré. Las crisis tienen muchos aspectos. Hay crisis en lo económico, crisis de la deuda de algunos países, de la deuda global, en un proceso que en este momento no se está pudiendo detener. Pero además de eso, hay una crisis política. Y además de eso, hay una crisis más importante, que es de la cultura y del conocimiento. Y finalmente, hay una crisis importantísima que no se está abordando, que tiene 2 ramales también, la demográfica y la ecológica. Nadie está contemplando en ese momento esos parámetros. Por lo tanto, nuestra obligación es hacer todo lo posible y en este momento y aquí abrir las mentes para entender que no es lícito la pasividad
que no es lícito mirar de lado, que no es lícito permanecer impasibles frente a todo lo que tenemos encima. Gracias. Damos la palabra a Alberto. Hola a todo el mundo. Creí que iba a meter la pata con la intervención que había preparado, pero después de la primera intervención de Eduardo, creo que no. Va a ir... Sí, lo veréis. Si molesta a alguien lo que voy a decir, no es mi intención. Espero que nadie se moleste. Yo parto de una premisa, que es que las teorías ortodoxas hoy día son insuficientes para percibir e interpretar el mundo que estamos viviendo. A mí me causa una cierta desazón cuando oigo por ahí imperialismo, imperio. No sé muy bien a qué carta quedarme, no sé muy bien qué me están contando, qué me quieren decir. No sé si cuando hablan de imperialismo se están refiriendo al concepto de imperialismo que tenía Lenin en 1916, cuando escribió el imperialismo en la fase superior del capitalismo. No sé si cuando hablan de imperio se refieren a lo que decía Tony Negri y Michael Hart en el año 2000 cuando escribieron el famoso libro de Imperio. No tengo ni idea, yo estoy en una confusión casi permanente. Y imagino que el resto de los mortales, pues también, por lo menos los mortales que estamos aquí. El imperialismo es el control estratégico por el dominio económico, por el dominio político, y todo eso se justifica ideológicamente. El dominio económico, evidentemente, es el control de las materias primas. El dominio político es el control de los gobiernos por la fuerza militar, básicamente. A lo mejor esto recuerda algo reciente que acaba de pasar. Vale, gracias. La justificación ideológica era y sigue siendo el comunismo, el marxismo. Resulta que el comunismo y el marxismo estaban muertos y de repente todo el mundo habla del comunismo y el marxismo. Igual es que los únicos que creemos que está muerto el comunismo y el marxismo somos nosotros, pero resulta que el enemigo lo tiene bastante clarito. Pero además, la justificación ideológica en los últimos tiempos son los derechos humanos. Conocemos, aquí voy a abrir un paréntesis. Conocemos muy poco y mal qué es eso de los derechos humanos. Resulta que cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 1948, para la gente joven, en 1948, quienes aprueban esa Declaración Universal son los países que sometían a opresión colonial a los pueblos africanos y asiáticos, lo que hoy llamamos el Occidente colectivo, básicamente Europa. Hubo dos países, que eran Yugoslavia y la Unión Soviética, que hicieron lo posible y lo imposible porque se incluyese en esa Declaración Universal los derechos colectivos, derechos sociales, derechos culturales y derechos económicos. Y Occidente se negó. Tuvieron que pasar 20 años, hasta 1968, después de una sangrienta lucha anticolonial violenta. Esto va también para quienes hablan de pacifistas y cosas de estas. El pacifismo, ese pacifismo abstracto no viene aquí al caso, pero a lo mejor habría que hacer uno de esos talleres sobre este tipo de cosas. Bueno, pues como consecuencia de esa lucha anticolonial, 20 años después, se tiene que admitir lo que decían Yugoslavia y la Unión Soviética en 1948, que hay que incluir en los derechos humanos los derechos sociales, culturales y económicos. Y a lo mejor os suena esto por el tema de las sanciones. Los derechos económicos de los pueblos son parte fundamental de los llamados derechos humanos y según el derecho internacional, ese que hoy está pisoteado básicamente por Occidente, se dice textualmente en el derecho internacional que el ejercicio de los derechos civiles y políticos, tomad nota, sin el goce y disfrute de los sociales, culturales y económicos es imposible. Goce y disfrute. Cuando se habla de derechos humanos tenemos muy poca idea de a qué estamos refiriéndonos y estamos asumiendo e interiorizando el discurso burgués. Cierro el paréntesis. Esta es una de las justificaciones ideológicas del imperialismo. Pero si hablamos del tema de imperio, en esa versión del imperio que tenían Tony Negri y Michael Hart, bueno, pues el imperio es una red que incorpora gradualmente a todo el mundo,
que se basa en el poder jurídico y político, y esto es importante porque el poder jurídico es lo que hoy llamamos extraterritorialidad. Esto es lo que permite que, por ejemplo, Estados Unidos esté pirateando barcos en el Caribe, o que Francia esté pirateando barcos en el Mediterráneo, como acaba de hacer con un barco ruso. Esto está pasando, y esto entonces hablamos de imperio, hablamos de imperialismo, porque además el imperio ingiere en los países no tanto como invasor, sino como regulador. A lo mejor nos suena también de lo que está pasando en Venezuela. Vuelvo al principio, por eso digo que las teorías ortodoxas son insuficientes en estos momentos para percibir e interpretar un mundo que está sufriendo una transformación cualitativa. Nosotros tenemos unos años. La gente que está ahí en el medio tiene unos años menos y son los que quienes están viviendo esta transformación del mundo. Una transformación del mundo que no empieza ahora, que empezó en el año 2008. Voy a ir acelerando porque si no van a pasar la nota de los 2 minutos. Que empezó en el 2008. Y en el 2008, como decía Eduardo, no solo está la crisis económica y financiera, sino que aparece una crisis hegemónica occidental. Una crisis hegemónica que se lleva por delante las instituciones globales de poder que controlaba Occidente, que es la ONU, que es la Organización Mundial del Comercio, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Mundial, que es la propia OTAN, que es la Unión Europea, por supuesto. La Unión Europea es un zombi, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el descrédito y la descomposición de este tipo de instituciones surgen? Pues si os dedicáis a la jardinería o os gusta el aborto urbano y todas estas cosas, veis que el compósito de esto surge una cosa nueva. ¿Y qué cosa nueva ha surgido? También lo apuntaba Eduardo. Ese es el mundo en el que está yendo la gente joven. Son los BRICS, que surgen en el año 2009, que hoy son 20 países con 39 a la cola para incorporarse a los BRICS. Es la Organización de Cooperación de Shanghái, que se revitaliza en el 2011, insisto, después de la crisis económica y geopolítica del 2011, y hoy son 19 países. Es el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras, que como su nombre indica, lo montan, lo crean, ya tiene 10 años. Este mes de enero ha cumplido 10 años el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras. Y cuando se crea, como su nombre indica, lo crean los países asiáticos. Bueno, pues hoy forman parte de este banco 111 países de los 193 que están reconocidos por la ONU. Es algo más reciente de lo que aquí en el Estado español conocemos poco, como la Alianza de Estados del Sahel en África, que estos días está enfrentando diversos intentos de golpes de Estado por parte de Francia. Esto está pasando hoy. Este es el nuevo mundo que esta gente del medio está viviendo. Porque este nuevo mundo tiene sus años. Tiene 18, tiene 20 años. No estamos en la etapa de Gramsci, cuando Gramsci decía lo viejo no termina de morir y lo nuevo termina de nacer. Es verdad que lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo ya ha nacido, está adquiriendo, ya tiene la mayoría de edad. Y estas instituciones nuevas de las que os hablaba, siempre que leáis sus documentos o os acerquéis o oiréis 4 palabras que se repiten sistemáticamente. Cooperación multipolar mutuamente beneficiosa. Propugnan un nuevo orden mundial más justo. Resulta que hace no mucho tiempo oíamos a cierta gente hablar: otra Europa es posible, otro mundo es posible, y cuando ya hay este mundo, esta gente desaparece o se pone del lado del enemigo, como está pasando con determinadas situaciones que pueden estar en la mente de cada cual, ¿no? Un nuevo orden mundial que incluso tiene ya una elaboración teórica, que es lo que se conoce como el consenso de Beijing, que se enfrenta al consenso de Washington. Y a lo mejor estas 2 palabras, Beijing y Washington, nos dan una idea de cómo está el mundo. El consenso de Washington es lo antiguo, es en lo que se basaba hasta ahora la geopolítica, que es imperialismo neoliberal injerencista con desaparición del Estado. Y el consenso de Beijing es diplomacia, no injerencia, multipolaridad y presencia activa del Estado.
Porque cuando se habla de cooperación multipolar mutuamente beneficiosa, se dice que el desarrollo tiene que estar guiado por el Estado. Y esta es una de las razones, de las primeras razones del por qué Occidente tiene tanta tirria a estas organizaciones nuevas, especialmente a los BRICS. Y si estamos asistiendo a una transformación cualitativa del mundo, aquí tengo que hacer una segunda crítica. No podemos seguir utilizando un lenguaje como el de potencias emergentes. ¿Qué es esto? Potencias emergentes. El sur global hace tiempo que ha emergido, que está por encima de Occidente. Estamos dando por hecho lo que decía Borrell del jardín en la selva, esta gente nos viene a no se sabe qué. No se puede menospreciar a los pueblos que ya están por encima de Occidente. Si utilizamos el baremo que hay que utilizar, que es el Producto Interior Bruto basado en la paridad del poder adquisitivo. Por cierto, ayer el gobierno español decía, somos la 12ª potencia en el mundo porque somos la 12ª potencia más rica según el Producto Interior Bruto. Pero el Producto Interior Bruto clásico lo que mide es el supuesto poder financiero, no mide el poder real, no mide la economía real. Un ejemplo, yo no vivo en Madrid, vivo en una localidad que no tiene 50.000 habitantes. El menú en la localidad en la que yo vivo, en el 80% de los restaurantes, cuesta 11,50. Decidme aquí en Madrid qué menú encontráis que cueste por 11,50. Gracias. Si vosotros ganáis 1.000 euros y yo gano 1.000 euros, y vosotros vais a comer todo el día a un restaurante, yo voy a comer todos los días a un restaurante, ¿quién tiene más calidad de vida? ¿Vosotros o yo? Yo, lógicamente. Pues esto es el poder, la paridad del poder adquisitivo. Esto es lo que hay que medir realmente. Es decir, la forma de medir económicamente según lo que cuesta vivir en cada país. Porque a lo mejor con 1 euro aquí en Madrid compramos un café, pero en La Paz o en Madrid, bueno, vale, es una simplificación, ¿vale? Pero con 1 euro en Managua, en Kinshasa o en Saigón, a lo mejor comemos un menú incluso con café. Así es como se mide la economía de los países, Es decir, medir el bienestar y el volumen económico interno. Y voy a terminar, porque si no me van a pasar la notita de los 2 minutos. Hoy es día 3, pero antes del día 3 está el día 2, ¿no? Y el día 2 de febrero se cumplió el 83 aniversario de la victoria soviética en Stalingrado. Ese día fue el día que dio esperanzas a la humanidad, porque rompió el mito del rompió el mito de la invencibilidad del fascismo. Pero antes de llegar a eso, hubo una etapa pre-Stalingrado. Una etapa pre-Stalingrado que se caracterizaba por unas amplias alianzas no ideológicas y no sujetas a ningún proceso revolucionario. En esas alianzas había sectores de la burguesía industrial y sectores comunistas. Tenían un objetivo común, que era la derrota del fascismo. Y en esos momentos, hace 83 años, la derrota del fascismo tenía que ser obligatoriamente militar. Pues hoy estamos en una situación pre-Stalingrado igual. Hoy hay unas amplias alianzas no ideológicas, que son los BRICS, tácticas, con sus diferencias, con sus contradicciones, incluso con sus disputas, exactamente igual que lo había hace 83 años, que tienen los BRICS un objetivo común, que es la derrota de la hegemonía occidental. Y esa derrota solo puede ser de dos maneras: la multipolaridad y la desdolarización. Es decir, la derrota hoy día tiene que ser obligatoriamente económica. Lo voy a dejar aquí, porque si no me pasan el papelito de los 2 minutos y luego podemos hablar. Gracias. Bueno, prometo no pasar papelitos. Lo que voy a hacer es tirar el papelito, ¿vale? Venga, adelante, Chema. Hola, buenas tardes. Bueno, para hablar de una situación, así, unas pinceladas sobre América Latina y lo que ocurrió hace justo un mes con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, creo que es conveniente recordar una cita de Simón Bolívar. Cuando el presidente norteamericano,
la doctrina McEnroe, o sea, McEnroe proclamó América para los americanos en 1823, lo que quería era manifestar que los Estados Unidos eran los que tenían que controlar todo el continente americano y expulsando a las potencias europeas, especialmente a Gran Bretaña, que era la dominante en ese momento. Pues unos años después, Simón Bolívar, cuando dirigía la Gran Colombia, que la Gran Colombia comprendía los territorios actuales de Venezuela, Colombia, incluido Panamá, que Panamá pertenecía a Colombia y Ecuador, poco tiempo después se disgregó, pues Simón Bolívar manifestó: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar las Américas de miserias en nombre de la libertad. 2 siglos después creo que esa constatación es evidente. Entonces, eso demuestra que para Estados Unidos América Latina siempre fue prioritaria. A principios del siglo XX, el presidente Roosevelt, que no es el Roosevelt que dirigió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues esa doctrina la actualizó con el corolario Roosevelt, que estipulaba cuándo podía intervenir militarmente Estados Unidos. En esos años de principios del siglo XX intervino en la República Dominicana, en Haití, en Nicaragua. Y bueno, y ahora llegamos al presidente Trump, que también tiene la actualización de la doctrina Monroe con el corolario Trump. Entonces, en este momento, claro, analizar lo que significa la administración Trump excede el tiempo, los pocos minutos. La administración Trump está cambiando la política de Estados Unidos en las últimas décadas. Es antiglobalista porque desde hace 30 años aproximadamente Estados Unidos políticamente dirigió la globalización. Incluso ahora mismo hay diferencias entre los postulados que defiende Trump con respecto a su primer mandato. Entonces, sí que representa un sector de la oligarquía estadounidense que quiere reindustrializar el país, que es antiglobalista, se apoya lógicamente en el complejo industrial militar y es muy importante, yo creo, que las grandes empresas tecnológicas, que además son las que están controlando la información en el mundo occidental, incluso más allá del mundo occidental, ahora están alineadas con Trump. Entonces, se da ahora una situación que Estados Unidos está viendo que está perdiendo la superioridad tecnológica, el control de las rutas comerciales y algo muy importante, que el dólar sea la moneda de reserva. Ahora mismo Alberto, que mencionó lo de los BRICS, que es un proyecto que va con muchas contradicciones, pero eso es una amenaza para la hegemonía del dólar. Que el dólar sea la moneda de reserva es uno de los pilares en los que se ha basado la hegemonía norteamericana. Y claro, esto supone que Estados Unidos, un país muy poderoso, puede destruir un país, pero ya no tiene la capacidad de controlar el sistema mundial. Y entonces pues, se tiene que adaptar a esta nueva situación. Y de ahí viene la Estrategia de Seguridad Nacional, que se publicó, son documentos públicos que lo han publicado en el mes de noviembre el gobierno norteamericano, y posteriormente la Estrategia de Defensa Nacional, que es el Pentágono, y ahonda en la misma línea. Entonces, también de una manera muy breve, se basa en ese postulado que ha popularizado Trump de America First, América primero, y luego en que tiene que consolidar la fuerza militar. O sea, la paz a través de la fuerza, eso lo dicen así. Y para ello es imprescindible que controlen el hemisferio occidental. O sea, habla del hemisferio occidental. Hay que cerrar el paso a otras potencias, reconocen que China es un competidor, entonces quieren tratar de aislar a China, que el Indo-Pacífico tenga dificultades las rutas comerciales chinas,
y América la tienen que controlar, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Entonces, ya ciñéndonos a América Latina en concreto, pues es lo que sucedió hace un mes, indudablemente, es una amenaza, claramente. O sea, es el secuestro de un presidente. Eduardo, en un primer momento, dijo que ya no tienen que esconderse ni hablar de derechos humanos o tal, que es simplemente ya la legitimidad es de que lo hago porque lo tengo que hacer y ya no lo tengo que justificar. Hay un precedente, porque no solamente suponer el secuestro de un presidente es atentar contra un principio, que era la inviolabilidad de un jefe de Estado en ejercicio. Hay un precedente cuando Ecuador, un país totalmente alineado ahora mismo con Estados Unidos, y al que se le puede calificar además de república bananera, porque el presidente Noboa, su familia es la que controló la producción de bananos y la sigue controlando, pues entró en la Embajada de México para que estaba asilado Jorge Glass y lo cogió. Eso, claro, dices, afecta solo a México, sí, pero ha roto un principio, la inviolabilidad de las embajadas. Pinochet no hizo eso, o sea, para comparar. Entonces, lo que pretende ahora mismo Estados Unidos es, ellos analizan sus fortalezas y una de ellas es lo que dice la supremacía cultural, que es incomparable. Es cierto, en el mundo occidental los valores norteamericanos se imponen a través del cine, el teatro, los medios de comunicación, la prensa. O sea, nosotros estamos impregnados de esos valores. Eso consideran que es una gran fortaleza y la tienen que potenciar. Luego hablan, claro, de un sector financiero poderoso que necesitan seguir con la hegemonía del dólar y el poder de la fuerza, el ejército. Entonces, de una manera también resumida, ¿qué es lo que puede pasar ya en América Latina? O sea, ahora mismo amenazados están todos los países, empezando por México. Ya no hablo, bueno, de Canadá o tal, o de Groenlandia, porque ciñéndonos a América Latina. México es fronterizo con Estados Unidos, tiene petróleo y al mismo tiempo hay un pretexto muy importante, que es que hay drogas y que las mafias o los cárteles de las drogas controlan algunos territorios de México, sobre todo cerca de la frontera. Entonces, México es un país que está ahora totalmente amenazado. Centroamérica la están controlando, salvo Nicaragua, a la que van a aislar completamente. Porque este fin de semana en Costa Rica, la presidenta electa pues sigue la misma línea, está Bukele en El Salvador, en Honduras también ha habido un cambio de gobierno, y Nicaragua pues va a quedar aislada. En el Caribe, Cuba. Cuba no representa un interés especial desde el punto de vista de recursos naturales, pero es la espina clavada. Cuba, la Revolución Cubana cambió el mundo. La Revolución Cubana supuso, bueno, yo lo defino así, el triunfo de la dignidad, de poder establecer un modelo político y social diferente. Y, claro, es algo que tiene atragantado. Y hay también factores, ya incluso la personalidad de Marco Rubio, el secretario de Estado. Pero ya ciñéndonos al sur, pues... sí, ya entonces... Pues entonces, hay una gran vulnerabilidad en América Latina, hay muchas contradicciones, y al mismo tiempo, pues es cierto que la penetración china comercial es muy importante. Por ejemplo, los países del Pacífico, y en concreto Perú y Chile, son países, China es el principal socio comercial, aunque estén totalmente alineados con Estados Unidos. No voy a entrar luego si eso, porque ya me han pasado
para hablar ya un poco concreto de lo de Venezuela, las contradicciones que pueda haber entre también los BRICS, por ejemplo, hay que recordar, Brasil vetó el ingreso de Venezuela. Y ya para terminar, porque ya me lo dije, y para tratar de, bueno, transmitir un poco de esperanza, voy a leer una cita que ha sido recientemente leído de Alex Jasinski. Alex Jasinski es un periodista ucraniano, un analista que vive en Moscú y habla español perfectamente porque vivió en Chile. Y entonces decía que, y esto desde España, un país que ha perdido la soberanía desde hace mucho tiempo, creo que es importante que lo pensemos. Hay que dejar de pedir permiso para pensar y para dudar, recordando que el libro de la historia, aunque hoy escrito por los vencedores del momento, mientras estemos vivos, nunca tendrá un capítulo final. Entonces yo lo que quiero transmitir es que mientras tengamos capacidad de dudar, de pensar, de razonar, no permitamos que nos escriban ese capítulo. Vale, pues, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Oyendo a mis compañeros de intervención, quería poner encima de la mesa un par de aspectos que me parecen interesantes. Uno es que vivimos en un mundo marcado por la complejidad. Un dato. Estados Unidos cerró el presupuesto de la USAID, ayuda al desarrollo, pero al mismo tiempo uno de los instrumentos de soft power de penetración más importantes que tenía el gobierno de los Estados Unidos y que permitía financiar a miles de periodistas en países del mundo, y estoy diciendo de todo el mundo, para implantar sus intereses y su forma de dominación cultural. El otro día leí un dato en que nos podemos alegrar de que ese soft power haya sido cerrado, lo abrirán por otro lado, pero se hacía la primera estimación de que ese suspenso de la ayuda al desarrollo suponía, mal llamado desarrollo, que aproximadamente unos 600.000 niños hayan muerto de hambre. Así que las cosas no son sencillas. Hay una dinámica de complejidad importante. Y también otra cosa que me parecía interesante poner encima de la mesa es una pregunta un poco sugerente, que es: ¿qué pasa si mañana se nos cae Trump por las escaleras? No digo yo que se lo deseemos, sé que soy buena gente, ¿no? Pero hay cosas que, aunque sean complejas, no deben ocultarnos la naturaleza de lo que estamos abordando. Y esa naturaleza del imperialismo, y por no ir a los tiempos de Trump, me voy a los años 90, guerra de Irak, entrevista a la por entonces embajadora de Estados Unidos en la ONU, ascendida posteriormente a secretaria de Estado, me refiero a Madeleine Albright, entrevista en la revista 60 Minutos, en la que se le pregunta por si las sanciones y la guerra que desplegaron en Irak y que supuso 500.000 de niños muertos había valido la pena. Se quedó dudando un poco y su respuesta fue tajante: sí, valió la pena. Esta es la naturaleza de lo que abordamos. No estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Así que, ya yendo un poquito más a la parte que quería compartir con vosotros, empezaba por pensar que ¿quién está a salvo hoy? La pregunta es: ¿quién está a salvo hoy? ¿Y qué respuesta estamos dando? Y yo miraba, en Europa nos han volado el suministro que teníamos de energético desde Rusia, el Nord Stream. Nos ha hecho energéticamente dependientes de Estados Unidos. Nos han desafiado la integridad territorial en Groenlandia.
nos han puesto aranceles sin posibilidad de reciprocidad, nos han hecho firmar acuerdos por 750.000 millones de dólares en armamento de Estados Unidos, más otros 700.000 millones en gas a Estados Unidos. Estamos engordando su complejo industrial militar y la pregunta que surge es, ¿y todo esto? ¿Hay alguien que esté a salvo de todo esto? Probablemente solamente las grandes élites, que son las que están conduciendo todo este desastre, pero el resto de la ciudadanía no. Ni siquiera la ciudadanía que está en el corazón del imperio. Si hemos estado viendo estos días Minneapolis, hemos visto que el vivir en el corazón del imperio no asegura tampoco ninguna dinámica de seguridad. Si miráis las inversiones en oro, que decimos, bueno, pues todo el mundo al oro porque el dólar, porque los bonos, porque la desdolarización. Os recuerdo que ese país tan democrático y con una cultura tan poco planificada como es Estados Unidos, en 1933 el señor Roosevelt cogió a todos los estadounidenses de entonces y les confiscó el oro, oro en lingotes, oro en onzas, oro en certificados, y les dijo, por cada onza de oro, $20. Al año siguiente, en el 34, el gobierno de Estados Unidos, que había confiscado todo ese oro a sus ciudadanos, puso el precio de la onza de oro a $36. Fijaros la extracción que hicieron sobre su propia ciudadanía. Les extrajeron a $20, se lo devolvieron a 36. Es decir, no hay refugio, no tenemos dónde poder meternos ante todo esto que está cayendo y por lo tanto nos toca ponernos en dinámica de responder. No podemos seguir en una dinámica de pasividad. ¿Y por dónde podemos empezar a hacer una respuesta, no? Yo creo que lo más fundamental probablemente sea plantearnos el internacionalismo. El sistema multilateral está prácticamente sepultado. De hecho, ese vergonzoso acuerdo de paz, junta de paz que han hecho para Gaza, que no deja de ser algo totalmente cómico, si no fuera por lo trágico que es uno de los intentos de generar instrumentos paralelos a lo que han sido los elementos multilaterales, las instituciones multilaterales que también nos han llevado a este desastre. Tampoco es porque sean una cosa que tengamos que reivindicar. Si eso se nos ha muerto, o construimos el internacionalismo, o la dinámica que tenemos es una dinámica totalmente regresiva. ¿Y partimos de cero para construir ese internacionalismo? No, tenemos raíces históricas. Si entramos en el movimiento obrero ya descubrió dinámicas, no dinámicas teóricas ni principios bien pensantes, no. Dinámicas y principios que se establecían sobre la vivencia de explotación, la vivencia de unas condiciones materiales míseras, la expansión del capitalismo y su internacionalización, y desde ahí empezaron a plantear principios que hoy en día deberíamos retomar y que deberían resonar entre todo lo que tenemos que construir. Aquellas cosas de proletarios del mundo unidos, la necesidad de organizarse internacionalmente, el tener el capitalismo claramente como enemigo, el tema de que los propios trabajadores son los que construyen su emancipación, la necesidad de la solidaridad de clase y sobre todo, y que no se nos olvide porque estamos hablando de la guerra, su planteamiento de una dinámica antibelicista, ¿vale? Esa dinámica en la que la violencia se empieza a incorporar dentro de las estructuras de gobierno y se normaliza por la población. Esa dinámica es un culmen de un control social que nos lleva a participar y a aceptar socialmente las estructuras de violencia y la guerra. Decían en aquellos tiempos, guerra a la guerra. Y eso es una de las cosas que tendremos que plantearnos. No podemos estar con medias tintas. Sobre el internacionalismo hay dos cosas que querría un poco resaltar. Su necesidad. Tenemos capacidad de resistencias, pero tenemos resistencias fragmentadas, tenemos resistencias que están en un momento de debilidad importante. Hemos visto lo que nos ha pasado en Siria, hemos visto lo que está ocurriendo en Gaza, hemos visto las intervenciones en Venezuela.
Tenemos por delante a nuestros hermanos de Cuba, que vuelven a un periodo especial como mínimo. Tenemos a Irán en el punto de mira. Toda esta dinámica de resistencias que se ha extendido a veces durante décadas, y si no que se lo cuenten también al pueblo saharaui, todas estas dinámicas de resistencia son dinámicas que necesitan ser arropadas, dinámicas que necesitan ser cuidadas, fortalecidas. Y cuando alguien está trabajando en esa resistencia y está dejando su vida en ellas, hablar de internacionalismo es hablar de oxígeno, es hablar de moral, es hablar de esperanza. Pero no es el internacionalismo una dinámica de que desde aquí nosotros nos solidarizamos con. Eso es como un diodo que decimos en electrónica, que solo conduce en un sentido. El internacionalismo va en los dos sentidos. No se trata solamente de dar, se trata de ser capaz de descubrirse necesitado y de recibir. Y a veces, los que pensamos que materialmente tenemos más cosas que entregar, en otros ámbitos estamos mucho más necesitados de lo que nos necesitan ellos. Y estoy hablando de dignidad, estoy hablando de capacidad de entrega, estoy hablando de gente como un gazatí que nos hablaba de cuando ocurrió lo de Valencia, desde un campo de refugiados de Gaza, solidarizándose con Valencia, diciendo que ellos entendían lo que era no tener comida, el haberlo perdido todo, etcétera, etcétera. Esos son dinámicas internacionalistas, desde la vida de la resistencia. Dos rasgos muy básicos que me interesaría resaltar del internacionalismo. Uno de ellos es su necesidad, otro de ellos es que es un elemento aglutinador, que tiene que estar por encima de la fragmentación de luchas, pero el otro es que para afrontar el internacionalismo hay que tener sentido revolucionario. Y eso parece que escasea. No sé por qué. Quizá la gente piense que sentido revolucionario es que, oye, vamos a coger la mochila, nos la echamos a la espalda, agarramos un fusil y nos vamos al monte. Bueno, eso ha habido gente que ha tenido condiciones para hacerlo y lo hizo, y algunos además lo hicieron bien. Pero probablemente no sea el caso de la mayoría de todos y todas de los que estamos aquí. Pero eso no implica que perdamos el sentido revolucionario. No solo hacer citas, pero es que Fidel lo dijo tan bonito, que os voy a coger trocitos de lo que dijo Fidel, de lo que era la revolución, para que entendamos qué es esa dinámica del sentido revolucionario. Y él decía, sentido revolucionario es tener sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es lucha con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia aquí, en Cuba y para todo el mundo. Eso es la dinámica del sentido revolucionario. Si no conectamos con esta dinámica del sentido revolucionario, lo tenemos muy complicado para conectar con una dinámica del sentido internacionalista. Y acabo. Dos cositas sobre el tema de la paz, ¿vale? Si el internacionalismo no lo tenemos que plantear como tarea, y ya que estamos hablando de la guerra, habría que dedicar alguna cosita, alguna pequeña reflexión al tema de la paz. No vaya a ser que los acuerdos que firma Trump y que se otorga en el propio documento de estrategia nacional de defensa, se atribuye 8, me parece, intervenciones en las que él ha conseguido pacificar. Pues bueno, yo creo que el internacionalismo, si opera, una de sus rasgos de identidad tiene que ser la de ser constructor de paz.
pero no la paz de Trump, ni la paz preventiva, ni los Oscar, ni los Nobel, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Es la paz que tendríamos que definir como que no es neutral, que ni es, tampoco es equidistante, sino que toma partido para que la justicia pueda prevalecer. Es la paz que va unida al desarrollo integral de los pueblos. Es la paz que no es ese buenismo, ¿no? De vamos a acabar con los conflictos. Los conflictos son intrínsecos a la vida humana. La cuestión es que la paz nos pone por encima de esos conflictos, no nos encasquilla en ellos, como quieren hacer la dinámica belicista y militarista. No, la paz supera los conflictos, no nos encasquilla en ellos y nos pone en una dinámica en la que la creación de una convivencia es el elemento que nos permite avanzar humanamente. Diría también que la paz, y por cerrar, tiene esa construcción de sentido de humanidad, de sentido de globalidad. Yo en el barrio, cuando nos curramos algunas veces las cosas así en lo más local, ¿no? Digo que está bien que la gente se pregunte por qué hay de lo mío, pero hay que pasar a qué hay de lo nuestro y qué hay de lo de todos. Ese que hay de lo mío es tan agotador, tan sumamente agotador, que necesitamos saltar el que hay de lo de todos, ¿no? Y en esta dinámica de humanidad, nos decía Fidel que ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Estamos en deuda con la humanidad. Por último, diría que toda esta dinámica, toda esta realidad que hemos planteado, hay que trabajar para comprenderla, hay que comprenderla para poder transformarla, y hay que transformarla construyendo elementos de unidad, elementos que nos permitan converger, superar la fragmentación de luchas. Y por último, y ya cierro, la frase que me gusta recordar de la Revolución Mexicana: o luchamos juntos o nos cuelgan por separado. Bueno, pues llegado a este punto, ahora tenéis la palabra para comentar, para aportar, y voy a pedir a alguna compañera que utilice alguno de los micrófonos, ¿sí? Para pasaros el micrófono. Damos unos minutos para que os animéis, para romper un poco el calorcito que se ha creado. A ver, mientras lo vais pensando. ¿Sí? Por ahí. Bueno, necesito más manos levantadas para que hagamos una ronda y luego intervengáis varios, ¿no? Bueno, os decía que mientras os vais animando, comentaros un poco que hay una cuestión que no hemos tratado aquí, pero que yo creo que está en el ambiente, y es esa sensación que me reflejan todos los días los alumnos, ¿no? Cuando ven todo este panorama, cuando empezamos a analizar qué es lo que está pasando, que el sentimiento que más predomina en ellos es de impotencia, ¿no? Y ellos me decían, bueno, es que esto es tan inmenso que yo me siento impotente, o sea, no puedo hacer nada, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, hay una frase de un intelectual de estudios culturales de origen marxista, que es Raymond Williams, que no sé si a algunos sonará, pero yo recomiendo encarecidamente, que él decía: lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente. Es decir, trabajemos por hacer que sea posible la esperanza. Y entonces, todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con esa construcción. Hay que construir, hacer que lo posible, porque es posible un mundo distinto, sea probable, que sea probable que ocurra eso. En esas estamos. ¿Os habéis animado ya a levantar la mano? Bueno, es que estoy esperando a ver si alguien más se anima. Y si no se anima, vale, Julia. Y también quería
después de vuestras intervenciones, darle la palabra a otro compañero del Frente Antiimperialista, Mayer Bici, que está por allá, que es palestino y que además es miembro del Frente Popular, que ya sabéis que en muchos países es considerada una organización terrorista, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a uno de nuestros terroristas particulares y a mí me gustaría que él nos hablara de la resistencia palestina. La resistencia palestina que en los últimos tiempos se ha convertido en un ejemplo para muchos de nuestros jóvenes, que es multigeneracional, en donde sentimos de alguna forma que es un referente de lucha para transmitir todos esos valores de dignidad, ¿no? Y bueno, ya me callo y ahora sí, Juanjo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo solamente era, bueno, primero agradeceros porque me han encantado vuestras intervenciones, la de las 4 intervenciones y Ángeles moderando, ¿no? Pero yo simplemente lo que quería era proponeros, si os parece, era un tema de logística, que al final del acto, como hoy se cumple el primer mes, lamentablemente, del secuestro terrorista criminal con la muerte de 32 cubanos y casi 100 más venezolanos, perdonad que no dé el dato porque no lo recuerdo ahora, pero bueno, en apoyo que hoy se está produciendo movilización por esta causa en Sol, sin que eso signifique que sea la causa más importante, porque Gaza, anda que ahí le queda. Yo sugeriría, si os parece bien, que al final nos hiciéramos todas una foto, dando hoy solamente protagonismo a la bandera de Venezuela por lo que es, pero acompañando, por supuesto, a las banderas que aquí se han puesto tan dignas como la bandera palestina y la cubana. Solamente era esa propuesta, que si os parece bien, porque nos han pedido que esas fotos van a ir a Venezuela, ¿vale? Y también necesitan el calor de la solidaridad internacionalista. Por eso lo he propuesto, ¿vale? Pues al final vamos a hacer los que queráis, ¿no? Esa foto. Julia. Hola, gracias. Bueno, es un placer. Una palabrita y un cariñito para Eduardo, que hace mucho que no le veo. ¡Wow! ¿Cuántos años? Bueno, era una reflexión y una pregunta a cualquiera de la mesa. No sé, porque, a ver, primero la pregunta y luego la reflexión. He estado leyendo este tiempo, habéis comentado lo de los BRIC, habéis comentado la dolarización, y he estado escuchando y leyendo alguna cosa que la intervención y el secuestro, o sea, la barbarie en concreto en Venezuela, tiene mucho que ver con ese intentar romper, ¿no? Los pagos de petróleo por el dólar, y entonces, bueno, a ver si podíais profundizar un poquito en eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues es un puntazo de esperanza, ¿no? En Madrid y en muchísimos lugares, ¿quién nos iba a decir hace 6 meses que en Estados Unidos hubiese tantísima gente, ¿no?, movilizada? Y quería comentar que el domingo, el sábado, ¿no?, fuimos a una marcha preciosísima que hubo a La Cañada, ¿no?, y venía conmigo una amiga española que lleva en Brasil desde hace tiempo y siempre que viene le gusta muchísimo pues ir a manifestaciones, porque ella vive en un sitio donde es mucho más complejo, ¿no? Y me decía que estaba alucinada porque hacía muchísimo tiempo que en Madrid no veía tantísima gente joven, ¿no? Entonces yo, que ya soy viejuna y me va quedando menos, si me tocase irme ahora, en estos tiempos que no quiero, pues me iría con muchísima más esperanza y con más alegría que si fuese hace, por ejemplo, 3 años. El movimiento de la vivienda, el movimiento de Palestina, todos los temas antiimperialistas, el antirracismo, los movimientos migratorios están haciendo que muchísima gente joven, que no estaba, podemos decir, politizada hace unos años, estuviera ahí. Y desde una visión profundamente internacionalista. Porque yo creo que, y hay que debérselo a Palestina, acabo con esto, ¿no?, lamentablemente, o sea, yo creo que se ha vuelto con el tema de Palestina a unir muchísimas luchas de lo local y lo global a la vez, ¿no? Entonces, yo personalmente con eso estoy muy contenta. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a dar la palabra a Alberto, ¿no?, para la pregunta sobre el tema de los BRIC. ¿Sí? Sobre
el tema del sistema financiero. A ver, los BRICS son básicamente una alianza, como he dicho antes, no ideológica, con sus contradicciones, con sus disputas. Es una alianza económica, aunque se está transformando progresivamente en una amplia plataforma para lo que conocemos como el sur global. Los BRICS dependen en estos momentos de quién lo presida para que avancen más o menos. Por ejemplo, este año la presidencia de los BRICS la tiene India. India hasta ahora, junto con Brasil, eran dos países que eran considerados como el eslabón más débil de los BRICS por sus alianzas y no subordinación, pero bueno, sí que estaban en buenas migas con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que nuestro buen amigo Trump, con el tema de los aranceles, pues ha supuesto que estos dos países se tienten los bolsillos. Y ahora mismo, India tiene la presidencia de los BRICS desde el día 1 de enero. Pues ahora mismo India está dando un paso que hasta ahora se negaba a dar, que era el agilizar la posibilidad de que los BRICS no tengan una moneda propia, pero sí que tengan unos servicios de transacciones financieras que no dependan del Servicio de Transacciones Financieras Internacional, el famoso SWIFT, ¿no? Si esto se lleva a cabo en esta presidencia, el salto que van a dar los BRICS va a ser cualitativo para desdolarizar la economía mundial. En estos momentos, los BRICS, que tienen 19, 26, 17 años, un poquito menos de la gente joven que está ahí en medio, ¿no? Pero ya es una cosa que está adquiriendo la mayoría de edad, mueven más de 500, el equivalente a más de 500.000 millones de dólares al año. De esa cantidad, el 65% no es en la moneda occidental, a la cual se considera tóxica. Moneda occidental no solo es el dólar, es el euro, también el euro. Aparte de la libra esterlina, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo estas tres: el dólar, euro y libra esterlina. El 65% a día de hoy ya no es en dólares y el objetivo es que este año 2026 se llegue al 80% del comercio intra-BRICS que no sea en dólares. Esto es importante, y es importante porque se añade a otras dos cosas que son súper recientes. El día 1 de enero, esta institución, como otras que están de capa caída, descrédito total y descomposición total, como el Fondo Monetario Internacional, aparte del euro, como he dicho antes, la Organización Mundial de Comercio, han tenido que reconocer que el dólar está como moneda de reserva global en su nivel más bajo en mucho tiempo. Ya está por debajo del 50%. El año 25 empezó estando en el 56,5%, ha bajado 10 puntos porcentuales en un año. Y eso es gracias a nuestro amigo Trump. Esto es una cosa que hay que agradecerle profundamente. Sí, le tenemos mucha manía, pero yo no, a mí me encanta. Cuanto más tiempo esté, mejor. Aparentemente esto es lo de cuanto peor mejor. Pues esto va así. Porque además, también ayer se conoció que Xi Jinping, que a lo mejor os suena, que es el principal dirigente de este planeta, dijo algo que hasta ahora era casi impensable, que el yuan se va a convertir en una moneda de reserva global y será un plazo de entre 5 y 10 años. Igual nos parece muy optimista, pero ya que estamos aquí hablando de ser un poco optimistas, vamos a acogernos a estas predicciones. Es decir, estas cosas se están moviendo y se están moviendo muy rápido gracias a mi amigo, no sé vuestro, pero a mi amigo. Sí, yo quería, pues, añadir, por supuesto que en la intervención en Venezuela uno de los objetivos es tratar de expulsar a China. China estaba comprando petróleo a Venezuela en yuanes. Eso está claro que uno
de los objetivos es en el control de todos los recursos naturales de América Latina, pues tuvo una importancia, yo lo veo así. Y también que se me olvidó, claro, que antes, bueno, no tuve tiempo, es el control de las rutas comerciales y Panamá, el canal de Panamá es muy importante. De hecho, ha habido recientemente un tribunal panameño, casualmente debe ser, ha dictaminado que hay que retirar la concesión a 2 empresas de Hong Kong que eran las que gestionaban los puertos, tanto del Pacífico como del Atlántico. Claro, es tratar de expulsar a China. Otra cosa es que lo puedan conseguir, eso ya es otra cuestión. Y ya aprovechando lo que dijo Ángeles de la sensación de impotencia, pues sí, pero es lo que se pretende. O sea, si tú ves cómo se plantean, veis, las noticias y ahora con el secuestro de Maduro, claro, lo quieren presentar como que son invencibles y los medios de comunicación contribuyen a eso, aunque digan que no les parece bien. Eso, vencer esa sensación de impotencia es lo que es tan difícil, y más si es desde España. Bueno, aquí voy a tirar, pero cuando he dicho antes que había que tener mucho cuidado con el lenguaje, es que es así. ¿Qué oís en las radios o en las televisiones españolas? O si tenéis el mal gusto de leer algún periódico, ¿qué veis referente al tema de Venezuela y a Maduro? ¿Qué palabra es la que se utiliza? Se utiliza la palabra captura. Así es. No se utiliza la palabra secuestro. Es decir, se está diciendo, este tío era un malandro, malandro es la palabra que se utiliza en Venezuela para la mala gente, ¿no? Entonces, era un malandro, lo hemos hecho bien en capturar. El lenguaje nunca es inocente, nunca. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos, especialmente nosotros. Hay que hablar de secuestro, por supuesto, pero lo que nos repiten permanentemente es esto, captura. Este tipo de lenguajes aparentemente inocentes, no lo son. Mucho cuidado con esto. Y por cierto, el periódico hoy no tiene ninguna función, no sirve ni siquiera para envolver los arenques o para hacer otras cosas en el excusado. Ahora me gustaría que nuestro compañero Mayet nos hablara precisamente de cómo es posible, que es una pregunta que siempre nos hacemos, cómo es posible que la lucha palestina, la resistencia palestina, que no es de ahora, como no es de ahora el colonialismo y el genocidio, que empezó mucho antes del 7 de octubre del 2023, ¿cómo es posible que en esa situación el pueblo palestino haya resistido? Resistió al colonialismo británico en la época del mandato británico. Hay un hecho que yo creo que deberíamos de tener todos presente, y es las conexiones que existen entre la Revolución Palestina del 36, curiosamente en el 36 hubo un levantamiento de los trabajadores palestinos, durante 9 meses estuvieron en una huelga general, fueron bombardeados por los británicos. Es decir, lo que estamos viendo en Gaza, es decir, es que anteriormente el Imperio Británico bombardeó a los trabajadores palestinos para acabar con esa lucha, esa resistencia en 1936, en pleno mandato británico. Es decir, la responsabilidad de Europa en el genocidio viene desde el mismo momento en que acaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, el paralelismo es con la Revolución Española. Es decir, aquí hubo una revolución, no lo olvidemos, la revolución del 36, ¿no? Bueno, dicho esto, la pregunta un poco a Magic es ¿cómo es posible, ¿no?, que ese pueblo sometido al colonialismo, a los bombardeos, a un genocidio permanente, no solo siga resistiendo, sino que yo cada vez que hablo con él siempre dice, no, yo soy muy optimista, ¿no? Un poco como en la línea de Alberto, ¿no? Si esto no es que cuanto peor mejor, es que esto ya está en un proceso de que ya no hay vuelta atrás, es decir, esto va hacia otro lado distinto. Bueno, Valle, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la reflexión. En verdad se creía venir a escuchar. Después de la intervención de los 4 amigos en la mesa magistral, tanto Chema como Alberto, como Joaquín, como Eduardo en principio, y como tú también, Ángeles,
me habéis dejado realmente sin palabras. Para responder voy a tomar como referente dos cosas. La que hizo referencia hace un rato Alberto sobre el lenguaje. El lenguaje es muy preciso, es necesario para poder hacer frente al terrorismo que intentan desde los medios oficiales divulgar y hacernos creer en que lo que dice Trump o lo que dice la administración norteamericana, las administraciones norteamericanas o lo que dicen los países occidentales es el destino. Y esto enlaza también con la esperanza que me acabas de decir. Yo siempre he sido optimista y esperanzado. ¿Por qué? Porque tenemos una causa justa. Es una lucha de voluntades. No quiero entrar ya en detalles cómo ocurren las cosas. Nadie, antes del 7 de octubre, podía haber imaginado que el mundo se levantara en manifestaciones como la que realmente acaba de ocurrir en Gaza. Como si lo de Gaza es algo insólito que no ha ocurrido. El pueblo palestino ha sufrido, como dijiste al principio, en tu intervención, a lo largo de más de 108 años, enfrentamiento con invasiones del territorio de Palestina. Fueron los turcos, fueron los ingleses, fueron los... Y por no hablar de la historia remota, en donde los bizantinos, los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Palestina ha sido una tierra de invasiones continuas, en donde el pueblo palestino siempre resultó ser triunfador. Y no es excepcional decir que nosotros también en esta batalla vamos a ser triunfadores. Pero no hay que hacer un optimismo triunfalista, cuidado, sino racional. Lo que habéis planteado vosotros, los cuatro, con respecto a la crisis estructural del imperio. El imperio está en una franca decadencia, declive. Por lo tanto, muestra su cara brutal. Y esto es así. Es decir, todos los valores, falsos valores que habían defendido o han atribuido a sí mismos, derechos humanos, libertades, etcétera, democracia, etcétera, etcétera, han caído irreversiblemente ante el grado de criminalidad que les caracteriza. Imaginaos el escándalo de Epstein, por sí solo, las imágenes que divulgaron, y son mínimas, demuestra qué clase de gentuza a la que estamos enfrentados. El pueblo palestino sigue teniendo una causa justa, evidentemente, y por lo tanto no tiene más remedio que luchar. No a la desesperada, todo lo contrario. Somos conscientes de que tenemos que pagar un precio, y tal vez muy alto, muy largo, o sea, muy fuerte. Lo que ocurre es que no estamos viviendo en una burbujas, digamos, en un círculo cerrado. Formamos parte de una realidad cultural, cívica, milenaria. Y Palestina es el corazón de lo que es Oriente Medio. De ahí viene la no casualidad de que Palestina marque las pautas de la lucha de los pueblos de la región. A pesar de que los regímenes oligárquicos impuestos por el colonialismo occidental han sido la pauta, digamos, que ha gobernado a lo largo de estos 78, 80 años últimos, desde que se implantó el colonialismo en la región. Hoy estamos asistiendo al comienzo del fin. Fijaos el bombardeo que se están haciendo con el tema de Irán. Mañana, 24 horas, 48 horas, vamos a atacar. Irán ya no puede hacer nada. Irán es un país musulmán, no es un país árabe. Pero estamos hablando de la región de Oriente, ¿no? Y de repente hay una conferencia que se va a celebrar el viernes. Estados Unidos retira el portaaviones Lincoln. Y hay alguien que pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué lo retiran ahora? Otra vez van a recurrir a la trampa, como han hecho cuando negociaba Trump con los iraníes y luego les atacaron. Hombre, como si fueran los iraníes tan tontos. No. Saben perfectamente que Irán dispone de fuerza, dispone de alianzas, dispone de informaciones
reales sobre la incapacidad norteamericana e israelí. Israel intentó decirle a través de Rusia, de la Federación Rusa, por favor, si interviene Norteamérica, nosotros no vamos a intervenir. ¿Y esto a qué viene? Porque la respuesta iraní fue: el primer objetivo es la base delantera del imperio fija, que es el Estado de Israel. De ahí viene la esperanza que nosotros tenemos que mantener. Y los medios de comunicación, vuelvo a decir, voy a reiterar lo que dijo Alberto, el eufemismo, comunidad internacional. ¿Ya? ¿Qué comunidad internacional? Estamos hablando del Consejo de Paz, entre comillas, de Trump, mientras él se retira de 66 organizaciones de las Naciones Unidas, del orden internacional que se estableció, como dijiste, Eduardo, a partir del 45. Esta es la realidad que tenemos y la que nosotros basamos en nuestra esperanza, sin entrar en más detalles sobre cómo es la lucha del pueblo palestino en los episodios que ha transcurrido desde hace ya décadas. Muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que comenta nuestro compañero Majed, en la Red Universitaria por Palestina, que sabéis que se creó en el 10 de abril a raíz de una intervención de Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas, creamos en todas las universidades unos núcleos, unos grupos, ¿no? De profesores, de personal administrativo, también de algunos alumnos, a raíz también de las acampadas, en donde empezamos a trabajar en quitar, como decía Abusita, este rector de la Universidad de Glasgow, cada uno tiene que quitar el ladrillo de apartheid que le corresponde en su sitio, ¿no? Y en esta red universitaria empezamos a construir esa idea de que Palestina concentra y sintetiza todas las luchas y también todo lo que está ocurriendo en este mundo complejo, cambiante, en transformación. Y decimos siempre en nuestras intervenciones que Palestina es la causa de la humanidad, no es la causa de los palestinos. En este momento, a lo mejor hace 50, 60 años, era la causa de los palestinos y era fácil verlo así. En estos momentos, Palestina es la causa de la humanidad, la causa nuestra, porque estamos asistiendo, como decía Luz Gómez, una compañera de la red, a una palestinización de los pueblos. Es decir, el mundo se está palestinizando y Occidente se está israelizando, es decir, está destruyendo todo tipo de resistencias. Da igual, como decía Julia, que sea en la Cañada Real o que sea en nuestros centros de trabajo, en los centros de salud. La idea que se nos transmite es que no hay nada que hacer, ¿no? Esto va desbocado, ¿no? Sin posibilidad de transformarlo. Y yo creo que nuestra principal tarea es ir construyendo ladrillo a ladrillo, ir destruyendo ese muro, ¿no? de apartheid, esa palestinización, ese colonialismo, y al mismo tiempo ir construyendo alternativas y fijándonos en nuestra historia, en nuestro pasado y en lo que no nos cuentan. Como decía Alberto, es que ese mundo, ese otro mundo, da igual cómo lo califiquemos, está en marcha, lleva mucho tiempo en marcha. Y hay un intento declarado de ocultar ese mundo que está en marcha y de construir un relato acorde con, digamos, con ese mundo, con esa oposición, con ese aniquilar esa esperanza, ¿no? Que se está construyendo. A ver, ¿os doy la palabra? ¿Sí? Yo tengo un amiguete que cuando le pido una síntesis general de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, me lo expresa con un cierto sentido del humor y me dice: Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo hoy no me encuentro muy bien. Bueno, yo creo que hemos tenido, a nivel de lo que es la cultura, a nivel de lo que es la dinámica de valores, una crisis también dramática, profunda, que genera una dificultad de sentido, ¿no? Yo creo que ese momento, de algún modo o de otro modo, cuando entras a analizar más allá de lo que son los elementos políticos y los elementos económicos que son fundamentales,
te tienes que topar con eso, ¿no? Y yo creo que en un momento tan crítico como este, un buen elemento referencial son las causas de los pueblos que están oprimidos. Trabajar esas causas, porque me parece que ese es un elemento clave sobre el que poder apoyar una construcción que sea coherente con algo nuevo, ¿no? Yo estaba pensando cuando hablabais de los BRICS, aparte de las dinámicas económicas y de la paciencia histórica, de saber aguantar las embestidas del imperialismo, ir dando los pasos también en su tiempo, porque en política tan importante como los pasos que se dan es el tiempo, el control del tiempo. Si echábamos un vistazo histórico a cada uno de esos países, la mayor parte de ellos han pasado por el sometimiento, la vergüenza, el colonialismo. Es decir, no son países que son ajenos a todas esas dinámicas de sufrimiento, sino que precisamente porque han pasado por todas esas dinámicas por las que están haciendo y conocen a fondo lo que es ese sufrimiento y los instrumentos que se han utilizado contra ellos, están poniendo en marcha poco a poco instrumentos que responden a eso. Instrumentos que quieren generar un nuevo orden internacional, ¿no? Y en eso están. Y por último quería también referirme un poco al tema de la impotencia, para decir que la impotencia fundamentalmente nos lleva a una dinámica de imposibilidad. Pero ha habido veces que recordábamos un poco cómo empezó la Revolución Cubana con Fidel y aquellos 70 y pico, 80 que iban en el yate, que se medio hundía el yate, que les esperaban, que acababan llegando con 4 fusiles y prácticamente desarrapados sin comer no sé cuántos días. Y aquella gente acabó haciendo la revolución en Cuba. Y tenemos que pensar que muchas veces la impotencia tiene un factor de construcción ideológico fundamental. Que no lo olvidemos, que la impotencia es también construcción ideológica. Así que llamada a que saltemos por encima de toda esa construcción, que sepamos que estamos en un mundo en el que toda esa construcción se va acelerando de forma escalonada. Tenemos dinámicas de control social sobre la que se construye la estructura. Hemos pasado a una etapa de militarismo, hemos pasado del militarismo a una siguiente etapa que ha sido la guerra cognitiva y estamos acabando en el belicismo. Toda esa escalada que nos hace naturalizar unas cosas y aceptar la impotencia en otras, tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla de forma organizada. Esta mañana escuchaba un poquito a Atilio y decía en una de sus intervenciones que él ya tiene que empezar a buscar 4 y 5 fuentes que corroboren un dato, porque la inteligencia artificial, la manipulación, los algoritmos, etcétera, etcétera, están haciendo cada vez más complicado el ser honrados con lo real. Así que llamo también a esta dinámica de organización, de trabajo colectivo, para poder entender cuál es el mundo en el que vivimos y, como os decía antes, poder desde esa comprensión hacer una transformación real. Hay otra palabra de Carmen y si os parece, intervienes tú, luego después Eduardo y cerramos el acto, ¿vale? Se oye, ¿no? Sí. Bueno, lo primero agradeceros este mosaico de perspectivas que coinciden en muchas cosas y que dan una panorámica desde otro punto, pero desde la diversidad de donde nos debemos colocar para entender tanta complejidad, ¿no? Que es demasiada compleja, evidentemente. Pero yo creo que ante esa impotencia que tenemos, creo que tengo que decir que sí podemos. Podemos porque tenemos que confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en el valor de las razones que nos sujetan, que son muchas. Tenemos que confiar en los derechos que tenemos que nos están quitando. Y tenemos que desconfiar en todos esos otros que nos quieren manipular cada día, cada minuto, cada segundo,
teniendo siempre muy claro cuál es el objetivo. Para mí el objetivo es el ser humano, sus derechos y su dignidad. Y dentro de eso, ha hablado una compañera que hay muchos movimientos sociales, hay muchos movimientos que están ahora caminando por todo el mundo, caminando en España, pero que generalmente, y yo lo vivo, dicen esto que tú decías, ¿qué hay de lo mío? No, es que ¿qué hay de lo mío? No. Tenemos que decir que hay de lo de todos, que hay de lo de todos en todos los momentos, y quitando siempre, digamos, adjetivos que eliminan, digamos, la verdad, y hablando siempre con la verdad, con el objetivo claro, y diciendo lo que yo creo que siempre se debe decir, la idea que tú tienes del mundo, y decirlo con verdad, decirlo siempre con verdad, porque la verdad, la palabra, es lo más revolucionario que hay. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, si os parece, vamos a cerrar con Eduardo, que había pedido la palabra, y luego, bueno, pues invitados todos a hacernos esa foto para los venezolanos. Sí, yo quería referirme a un tema que no ha aparecido y que hay que tener en cuenta. Es el tiempo. Siempre que se habla de geopolítica, de geoestrategia, del imperialismo y demás, muchas veces se pierde el sentido del tiempo. Y digo esto porque en este momento el tiempo es muy especial, tiene muchísimo valor. Si hacemos un repaso de la velocidad que van los acontecimientos, sabemos que efectivamente que el tiempo vale mucho, porque no hay mucho tiempo para responder. Hay un tiempo limitado para responder. Se ponía un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando no llegas a tiempo, es decir, cuando se te pasa un plazo o se te va un transporte o cualquier cosa. Has perdido esa situación y no la puedes recuperar. Podrás recuperar otra, pero esa no. Todas las fuerzas que en este momento intentan acaparar el dominio del mundo, mantener sus privilegios históricos, que no se resignan a ceder, ni muchísimo menos, saben que tienen el tiempo contado. Si trazamos la curva de cómo va el desarrollo, el conocimiento, el armamento de la gente del sur global y de la gente de Occidente, del norte desarrollado, se cruzan inevitablemente. Es decir, saben perfectamente que es una trayectoria que va en rumbo de colisión y que vamos a pasar de una cosa a otra. Por lo tanto, ellos pretenden que pasemos a esa otra cosa de la mejor manera posible, guardando las máximas posibilidades, guardando los máximos privilegios, y se están preparando para ello, porque saben que el tiempo lo tienen tasado. Saben que estamos contando el tiempo para que llegue ese punto. De transformaciones que son tan profundas que leí estos días que probablemente en no muchos años haya que replantearse el modo de producción. Es decir, lo que conocemos que ordena nuestras vidas puede cambiar. Y la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y esperamos que eso llegue? ¿O nos movemos para que se mueva en la dirección que nosotros queremos? Porque eso no va a ser gratis. Siempre se pone la misma imagen de la bestia herida. La bestia herida está agonizando, pero puede llevarte por delante, puede hacerte muchísimo daño. De tal manera que es mejor tener esa sensación de que el tiempo apremia, no sentirnos empujados locamente por nada, pero sí de que no debemos dejar pasar mucho tiempo para abordar aquellas cuestiones que nos parecen importantes. Eso nos va a marcar. Estamos en una generación y en un momento, digo con generación con respecto a los menores, que nos surge, quizá a los que tenemos más tiempo nos surge muchísimo el que esa respuesta se empiece a producir
porque sabemos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Puede que sea un futuro glorioso, pero va a costar muchísimo esfuerzo y va a costar también muchísimo daño. Debemos de prepararnos y no pensar, yo me quedo como estoy y que pase lo que pase. No va a funcionar así. No nos van a dar esa oportunidad. Si tú te quedas quieto, no te pasa nada. No va a haber esa posibilidad. Se va a remover todo y se va a remover profundamente. Así que tenemos que tomar una decisión en ese sentido. Intentamos hacer lo que podamos o nos aguantamos con lo que nos venga. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el acto, ¿sí? Sí, yo lo que iba a proponer no es para ya, yo creo que ya se han dicho bastantes cosas, pero yo iba a insistir, y todas las compañeras o compañeros, se esté o no se esté de acuerdo con el gobierno bolivariano de Venezuela, que eso es muy respetable y cada uno puede tener y cada una puede tener, yo creo que hoy esta foto y lo que vamos a mandar no sería tanto desde mi punto de vista de defender la revolución bolivariana, que en mi caso concreto sí, pero es porque desde aquí nosotras tenemos que defender el derecho que tienen todos los pueblos y todos los países a no ser agredidos de la manera tan criminal que lo ha hecho el imperialismo norteamericano. Y es defender lo que nosotros decimos aquí en Europa, defender la democracia. Pues si defendemos la democracia, hagámoslo, porque esto es defender democracia de verdad. Muchas gracias. Pues, y todos los que quieran, aquí con la bandera venezolana, nos hacemos la foto. Y muchas gracias a todas por acompañarnos. Y yo voy a entregarle esto a...